Tema que sometemos al análisis con Daniel Mejía Lozano, es periodista y también analista internacional. Está en Madrid. Daniel, buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. A ver, Daniel, esto es sumamente grave. ¿Qué tanto daño le hacen estas arremetidas a las negociaciones, ¿no? A ese deseo de paz completa con el que llegó el gobierno de Gustavo Petro a Colombia? En primer lugar, Juan Carlos, hay que manifestar lo siguiente. En ningún momento el ELN se ha atribuido este ataque, el cual se da en el norte de Santander, en el Catatumbo, donde operan muchas más bandas criminales y donde el creciente fenómeno del narcotráfico es un fenómeno que trae también muchísima violencia. Es decir, incluso culpar al ELN pudiese ser además grosso error que también pudiese tener repercusiones. Claro que sí. Quienes culpan hoy al ELN y salen a culpar al ELN sin que este grupo se atribuya estas acciones en medio del proceso de paz ponen en riesgo el proceso de paz, y hay que tener en cuenta que en el gobierno del presidente Iván Duque creció mucho el narcotráfico en la zona del Catatumbo, en el norte de Santander, donde atacaron hoy a estos policías. Eso es algo muy importante. En el gobierno del presidente Iván Duque, Colombia abandonó la seguridad porque creció mucho el narcotráfico, y a eso no se refiere el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque es de conveniencia su discurso en este momento para atacar el proceso de paz, pero nunca se refirió al creciente fenómeno del narcotráfico en el gobierno de Duque, que además fue un gobierno cuestionado por el narcotráfico, porque incluso algunos de sus embajadores se vieron inmersos en este fenómeno. Y también me quiero referir a los opositores, Juan Carlos, del presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, sale hoy a criticar al presidente Gustavo Petro, a criticar el proceso de paz, cuando ha sido una alcaldesa que totalmente ha sido criticada porque Bogotá de alguna manera no ha tenido seguridad. Bogotá ha perdido la seguridad con esta alcaldesa, pero sumado a esto, la alcaldesa Claudia López dice que le parece inaceptable que se esté siguiendo adelante con la paz total del presidente Gustavo Petro mientras están masacrando a los militares, igual que el expresidente Álvaro Uribe se ha manifestado y otros opositores más. Me quiero referir a otros opositores del presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, Carlos Amaya, quien es exgobernador de Boyacá. Él en su gobierno en el departamento de Boyacá no hizo nada para combatir al ELN, por el contrario, el ELN creció. Los opositores que hoy salen a criticar el proceso de paz no han hecho nada en ningún momento para, garantizar esa seguridad que hoy defienden. Y hoy que hay una voluntad de paz de este grupo guerrillero y los colombianos de alguna manera no queremos ver más sangre en el territorio, entonces resulta que frente a este lamentable hecho, que es lamentable porque perdieron la vida 9 militares en Colombia, salen a decir y atacar el proceso de paz sin que ni siquiera este grupo guerrillero se haya atribuido el hecho. Ahora, bien, es posible que haya sido una disidencia del ELN, como existen disidencias de las FARC, una disidencia que opera en el Catatumbo y que no quiera estar sometida a este proceso de paz total, el que haya perpetrado este crimen contra estos militares de Colombia. Eso pudo pasar, pero no se puede generalizar y no se puede empujar al país a una guerra en un momento en el cual el presidente Gustavo Petro está avanzando en un proceso de paz que es importante para el país. Daniel, ¿la oposición puede sacar suma ventaja o incluso qué tanto peso puede tener esta postura negativa, esta reacción negativa, sobre todo en el contexto de las conversaciones de paz, cuando se avecina un ciclo también con disidencias de las FARC? Es decir, ¿qué tanto puede incidir esta reacción o incluso estas acusaciones desde la oposición para el futuro de la paz en Colombia? El negocio de la oposición en Colombia ha sido la guerra, y lo ha sido siempre, financiada además y empujada por Estados Unidos, que siempre ha estado interesada en alimentar financieramente a esta oposición que se opone hoy a la paz en Colombia. Así que claro que le están sacando provecho, y me refiero no solamente a la oposición política, que ya sabemos en dónde se encuentra ubicada, en la extrema derecha, sino también me refiero a la instrumentalización de los medios de comunicación para tal fin, a la instrumentalización de varios medios de comunicación que hoy se oponen al proceso de paz en Colombia y que vienen criticándolo desde sus inicios, cuando el presidente Gustavo Petro salió con esta bandera política en su gobierno, que es muy importante para todos los colombianos.
Ese golpe de Estado blando que anunció el expresidente Ernesto Samper se está dando contra el presidente Gustavo Petro y está siendo liderado además por los opositores del gobierno. Vemos cómo el expresidente César Gaviria de Colombia con el Partido Liberal le han quitado el apoyo a la reforma a la salud de Gustavo Petro. Le están dando un golpe de Estado blando, y este atentado contra los militares no es ninguna casualidad, y en ese sentido es muy importante que la sociedad colombiana tenga los ojos bien abiertos. Es decir, y me queda poco tiempo, pero me queda un minuto, Daniel, pero pueden ocurrir de ahora en adelante, digo, mediano o corto plazo, nuevas acciones contra, a ver, no voy a decir contra la seguridad del Estado, ¿no? Pero sí contra todas estas, todos esos instructivos que busca implementar el gobierno Petro. Cuando el negocio de la oposición es la guerra y nos encontramos con que llega un director de la Unidad Nacional de Protección a acabar con una mafia de narcotráfico al interior de este ente del Estado y tratan de asesinarlo, y nos encontramos con que llegan hombres armados en Barranquilla el lunes pasado y intimidan a periodistas para publicar una noticia precisamente para sabotear la paz total. Van a pasar muchas más cosas, Juan Claro, va de poquito a poco. Claro, esto va poco a poco. ¿Y a qué me refiero yo? Cuando el negocio de la oposición es la guerra y cuando crecieron las bandas criminales y el narcotráfico en el gobierno de Duque, no esperemos en este momento que no se utilicen estas bandas criminales y este fenómeno de narcotráfico que se alimentó con Duque para desestabilizar la paz y para buscar que el presidente Gustavo Petro fracase en este escenario. Y acá insisto yo que hay una gran incidencia también de otro tipo de intereses geopolíticos internacionales que no están apostándole al proceso de paz del presidente Gustavo Petro. Daniel, un panorama bastante complejo. Necesitamos más tiempo seguro para seguir analizándolo. Muchas gracias. Buenas noches.